Y si te dijera que enamorarte después de los 60 no es tan inocente como parece, y que, en muchos casos, puede ser uno de los momentos más emocionalmente intensos y peligrosos de toda tu vida? No hablo de peligro en el sentido dramático o fatalista. Hablo de algo mucho más sutil, más silencioso, pero también más profundo. Porque cuando el amor llega en esta etapa, no llega solo. Llega acompañado de historia, de heridas, de pérdidas, de hábitos profundamente arraigados, y de una necesidad emocional que muchas veces no se reconoce, pero que está ahí, empujando desde dentro. La mayoría de las personas cree que enamorarse a los 60 es más fácil, que ya no hay juegos, que todo es más claro, más maduro, más estable. Pero la realidad es otra. A esa edad, el amor no es más simple, es más complejo, más cargado, más delicado. Y el problema no es enamorarse, el problema es hacerlo sin entender lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Porque cuando no comprendes por qué te estás sintiendo así, puedes tomar decisiones que en lugar de traerte paz, terminan generando confusión, dependencia emocional, o incluso un dolor más profundo que el que creías haber dejado atrás hace años. Piénsalo por un momento. A los 20 te enamorabas con ilusión, a los 30 con expectativas, a los 40 con experiencias, pero después de los 60 te enamoras con toda tu vida encima. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Muchas personas llegan a esta etapa después de haber vivido matrimonios largos, divorcios difíciles, o incluso la pérdida de una pareja. Han construido rutinas sólidas, identidades estables, formas de ver el mundo que no se formaron en meses, sino en décadas. Entonces aparece alguien que rompe esa estructura, alguien que despierta algo que parecía dormido. Y de repente todo se mueve. El corazón late distinto, los pensamientos cambian, la rutina ya no se siente suficiente. Y eso puede ser hermoso, pero también profundamente desestabilizador. Porque no solo estás conociendo a otra persona, estás reconfigurando tu mundo. Aquí es donde empieza el verdadero punto crítico que casi nadie menciona. A esta edad, el enamoramiento no siempre nace solo del presente. Muchas veces nace del vacío, del silencio en casa, de las conversaciones que ya no existen, de los proyectos que se terminaron, de los hijos que hicieron su vida, de la sensación, difícil de admitir, de que algo falta. Y cuando alguien aparece llenando ese espacio, es muy fácil confundir compañía con conexión, atención con amor, necesidad con compatibilidad. No porque seas débil, sino porque eres humano. Y porque el cerebro, en esta etapa, responde de manera muy particular al afecto. Cuando recibes atención, cariño o validación, después de años de estabilidad, o incluso de soledad, tu sistema emocional puede reaccionar con una intensidad inesperada. Se liberan neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina, que no solo generan placer, sino que también pueden nublar el juicio. Es decir, no solo sientes más, también analizas menos. Y eso abre la puerta a uno de los mayores riesgos: idealizar a la otra persona. Ver lo que quieres ver, ignorar lo que incomoda, acelerar lo que debería ir despacio. Porque en el fondo hay una sensación urgente, casi invisible, de no querer perder esa oportunidad. ¿Y si esta es la última vez que siento algo así? ¿Y si dejo pasar esto y no vuelve a aparecer? Ese pensamiento, aunque no siempre se dice en voz alta, pesa, y mucho. Y puede llevarte a tomar decisiones que no tomarías en otra etapa de tu vida. Decisiones como ceder demasiado rápido, adaptarte más de la cuenta, ignorar señales que antes habrías detectado sin problema. Pero aquí viene lo más interesante. Este peligro
no significa que debas evitar enamorarte. Significa que necesitas entenderlo en un nivel más profundo. Porque enamorarte después de los 60 no es solo una experiencia emocional. Es también un proceso psicológico, biológico y hasta identitario. Tu cerebro ya no funciona igual que a los 30. Tu tolerancia emocional ha cambiado. Tu forma de vincularte está influenciada por todo lo que viviste. Y eso puede jugar a tu favor o en tu contra. Por ejemplo, hay personas que después de años de relaciones difíciles desarrollan una especie de hambre emocional. No es desesperación evidente. Es una inclinación a aferrarse a cualquier vínculo que prometa estabilidad o afecto. Y cuando aparece alguien que parece encajar, el apego puede formarse más rápido de lo saludable. Por otro lado, también están quienes hacen lo contrario. Se protegen tanto que no se permiten sentir plenamente. Analizan todo, desconfían de todo, y terminan saboteando algo que podría haber sido genuino. Dos extremos, misma raíz. El miedo. Miedo a volver a perder. Miedo a equivocarse otra vez. Miedo a abrirse, y que no funcione. Y en medio de todo eso, el enamoramiento aparece como una fuerza poderosa, pero también impredecible. Por eso lo que nadie te dice, y lo que realmente necesitas entender, es que enamorarte en esta etapa no se trata solo de sentir. Se trata de cómo gestionas lo que sientes. Porque el verdadero riesgo no está en el amor. Está en perderte dentro de él. En olvidar quién eres por adaptarte a alguien más. En dejar de escuchar tu intuición por no incomodar la relación. En construir algo desde la necesidad en lugar de desde la elección consciente. Y sí, el amor después de los 60 puede ser una de las experiencias más enriquecedoras de tu vida. Pero solo si lo vives con claridad. Solo si entiendes qué está pasando dentro de ti mientras ocurre. Porque cuando lo haces, todo cambia. Dejas de idealizar y empiezas a observar. Dejas de apresurarte y empiezas a elegir. Dejas de necesitar y empiezas a compartir. Y ahí, el amor deja de ser un riesgo y se convierte en una oportunidad real. Pero antes de llegar a ese punto, hay algo que necesitas ver con total honestidad. Algo que muchas personas prefieren ignorar, pero que marca la diferencia entre una relación que te fortalece y una que te desgasta lentamente. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Hay un patrón silencioso que se repite más de lo que imaginas, y que, si no lo reconoces a tiempo, puede convertir una ilusión bonita en una experiencia profundamente desgastante. Se trata de la confusión entre compañía y compatibilidad. Porque sí, sentirse acompañado después de los 60 puede ser increíblemente reconfortante. Tener a alguien con quien hablar, compartir una comida, reír, recordar, parece suficiente. Y durante un tiempo, lo es. Pero la compañía no siempre significa que esa persona encaje contigo en lo esencial. Y aquí es donde empieza el verdadero riesgo. A esta edad, muchas personas ya no buscan construir desde cero. Buscan sentirse bien, sentirse tranquilas, evitar conflictos. Y eso, aunque suena razonable, puede llevar a pasar por alto diferencias importantes. Diferencias en valores, en formas de ver la vida, en expectativas emocionales, incluso en la manera de amar. Al principio, todo eso queda en segundo plano, porque el cerebro está enfocado en lo que sí funciona, en lo agradable, en lo que suma. Pero con el tiempo, lo que no encaja empieza a pesar. Pequeños detalles se vuelven grandes tensiones. Conversaciones que antes fluían, ahora incomodan. Y lo que parecía armonía, empieza a mostrar grietas. El problema es que, cuando eso ocurre, muchas personas ya están emocionalmente involucradas. Y salir de ahí ya no es tan sencillo. Porque no solo estás dejando a alguien, estás dejando la sensación de compañía que esa persona te daba. Y eso para muchos es más difícil que la ruptura en sí.
Por eso, uno de los errores más comunes en esta etapa es avanzar demasiado rápido sin evaluar lo realmente importante. No se trata de volverse frío o desconfiado. Se trata de observar con claridad, de hacerte preguntas incómodas, pero necesarias. ¿Estoy con esta persona porque realmente conectamos o porque me hace sentir menos solo? ¿Puedo ser yo mismo aquí o estoy adaptándome constantemente? ¿Esto me da paz o solo me distrae del vacío? Estas preguntas no destruyen el amor, lo fortalecen o lo ponen en evidencia. Y eso es exactamente lo que necesitas. Porque enamorarse después de los 60 no debería ser un escape. Debería ser una elección consciente. Ahora bien, hay otro elemento aún más profundo que influye en todo esto, y que pocas veces se menciona. Tu historia emocional. No importa cuánto tiempo haya pasado, las experiencias que viviste en relaciones anteriores siguen presentes. No de forma evidente, pero sí influyendo en cómo interpretas, cómo reaccionas, cómo te vinculas. Por ejemplo, alguien que vivió una relación donde no se sentía valorado, puede volverse extremadamente sensible a cualquier señal de rechazo. Alguien que fue traicionado puede desarrollar una desconfianza constante, incluso cuando no hay razones claras. Y alguien que perdió a una pareja importante puede comparar consciente o inconscientemente a cualquier nueva persona con ese recuerdo. Nada de esto es incorrecto, pero sí es peligroso si no eres consciente de ello. Porque entonces no estás relacionándote solo con la persona que tienes enfrente. Estás relacionándote también con tu pasado. Y eso puede distorsionar completamente la experiencia. Puedes reaccionar más de lo necesario. Puedes interpretar mal una situación. O incluso puedes sabotear algo que iba bien, por miedo a repetir lo que ya viviste. Aquí es donde entra un concepto clave: la carga emocional acumulada. A los 20, una decepción duele. A los 60, puede reactivar muchas otras. Y eso hace que el impacto emocional de una relación sea mucho más profundo. Por eso el enamoramiento en esta etapa no es ligero, es intenso, porque conecta con todo lo que has sido. Y eso tiene dos caras. Por un lado te permite amar con más conciencia, más empatía, más profundidad. Pero por otro, también te expone a patrones que si no se revisan, pueden repetirse. Ahora hay algo aún más sutil, pero igual de importante: la identidad. Después de los 60, la mayoría de las personas ya tiene una forma de vida bastante definida. Rutinas, espacios, tiempos, hábitos que no son negociables tan fácilmente como antes. Entonces, cuando alguien entra en tu vida, no solo se trata de si te gusta o no. Se trata de cómo encaja en ese mundo que ya construiste. Y aquí aparecen conflictos silenciosos. Porque adaptarte demasiado puede hacerte sentir que pierdes tu equilibrio. Pero no adaptarte en absoluto puede impedir que la relación crezca. Encontrar ese punto medio no es automático. Requiere conciencia y límites claros. Sin embargo, cuando el enamoramiento es fuerte, muchas personas tienden a inclinarse hacia un extremo. O ceden demasiado, o se cierran completamente. Y en ambos casos, la relación se resiente. Por eso, uno de los mayores aprendizajes en esta etapa es entender que el amor no debería desorganizar tu vida. Debería integrarse en ella, sin invadir, sin desplazar lo que ya te sostiene, sin hacerte sentir que tienes que empezar de cero. Porque no estás empezando de cero, estás sumando. Y eso cambia completamente la forma en la que deberías relacionarte. Pero hay algo más, algo que casi nadie dice en voz alta, pero que influye muchísimo en cómo se vive el amor después de los 60. El tiempo. La percepción del tiempo cambia. Se vuelve más valioso, más limitado, más consciente. Y eso puede generar una sensación de urgencia. Urgencia por sentir, urgencia por aprovechar, urgencia por no perder oportunidades. Y aunque eso puede hacer que vivas el amor con más intensidad, también puede hacer que tomes decisiones apresuradas.
acelerar procesos, forzar definiciones, ignorar dudas. Todo por no dejar pasar algo que parece especial. Pero el amor real no necesita prisa. Porque cuando te apresuras, no ves. Y cuando no ves, eliges desde la emoción, no desde la conciencia. Y eso, en esta etapa, puede salir caro. No en términos materiales, sino emocionales. Porque el desgaste a esta edad no se recupera igual. Por eso, entender estos mecanismos no es opcional, es necesario. No para evitar el amor, sino para vivirlo de una forma que realmente sume y no que reste. Y justo aquí es donde aparece otro punto crítico que define si una relación en esta etapa será sana o terminará siendo una carga emocional disfrazada de compañía. Algo que al principio pasa desapercibido, pero que con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Y es la dinámica de poder dentro de la relación. Cuando se habla de relaciones, pocas veces se menciona algo que, en realidad, lo cambia todo: el equilibrio de poder emocional. Y no se trata de control evidente ni de dominación directa. No estamos hablando de alguien que decide por ti o te impone reglas. Es mucho más sutil que eso. Se trata de quién necesita más a quién. Porque en muchas relaciones después de los 60, sin que nadie lo diga abiertamente, se establece una dinámica donde una persona se convierte en el centro emocional y la otra empieza poco a poco a girar alrededor. Al inicio, esto puede parecer inofensivo. Uno da un poco más, el otro recibe. Luego se equilibra. Pero no siempre ocurre así. A veces el desequilibrio crece, y lo hace de forma silenciosa. La persona que siente más necesidad de compañía, de afecto o de validación, empieza a ceder más. Cede en decisiones pequeñas, cede en tiempos, cede en preferencias, hasta que sin darse cuenta, su bienestar empieza a depender del estado de la relación. Si la otra persona está bien, todo está bien. Si se distancia, aparece la ansiedad. Si cambia su actitud, todo se tambalea. Y aquí es donde el enamoramiento deja de ser libertad y empieza a convertirse en dependencia. No porque alguien lo haya planeado, sino porque no se establecieron límites claros desde el principio. Y esto es especialmente delicado en esta etapa de la vida. Porque después de los 60, muchas personas ya no tienen la misma red social que antes. Los círculos se reducen, las dinámicas cambian, y la pareja puede convertirse fácilmente en el principal o único punto de conexión emocional. Eso aumenta el riesgo, porque cuando todo tu bienestar emocional se concentra en una sola persona, cualquier cambio en esa relación se siente amplificado. Un mensaje que no llega, una llamada que se retrasa, un cambio de tono, todo pesa más, y eso puede generar comportamientos que, lejos de fortalecer la relación, la desgastan, como buscar constante reafirmación, como evitar conversaciones importantes por miedo a incomodar, como aceptar cosas que en otro momento de tu vida no habrías aceptado. Y aquí viene algo clave. La dependencia emocional en esta etapa no siempre se ve como debilidad. A veces se disfraza de comprensión, de flexibilidad, de no querer complicar las cosas. Pero en el fondo es miedo. Miedo a perder lo que se siente como una oportunidad única. Miedo a volver a la soledad. Miedo a empezar de nuevo. Y ese miedo, cuando no se reconoce, dirige decisiones. Decisiones que poco a poco te alejan de ti mismo. Ahora bien, también existe el otro lado de esta dinámica. La persona que, consciente o no, ocupa el lugar de mayor poder emocional. Y aquí es donde la situación se vuelve aún más compleja. Porque esa persona puede empezar a marcar el ritmo de la relación. Decide cuándo verse, cuándo hablar, cuánto involucrarse. Y aunque no haya mala intención, la falta de equilibrio crea una relación desigual. Uno espera, el otro dispone. Uno se adapta,
el otro mantiene su estructura intacta. Y con el tiempo, eso genera resentimiento. Porque el amor no puede sostenerse solo con ganas. Necesita reciprocidad. Necesita que ambas partes estén emocionalmente presentes en un nivel similar. De lo contrario, lo que se construye no es una relación. Es una dinámica de compensación constante, donde uno da más de lo que recibe. Y el otro, sin necesariamente quererlo, se acostumbra a eso. Por eso, uno de los mayores peligros de enamorarse después de los 60 no es el amor en sí, es perder el equilibrio dentro de él, dejar de ser dos personas completas que eligen compartir, para convertirse en una relación donde uno sostiene más peso que el otro. Y lo más complicado es que esto no siempre se nota al principio, porque el enamoramiento lo suaviza todo, justifica, minimiza, explica, pero el tiempo lo revela. Y cuando lo revela, muchas veces ya hay un vínculo emocional fuerte, lo que hace más difícil poner límites. Más difícil decir, esto no me hace bien. Más difícil incluso verlo con claridad. Por eso, la clave no está en evitar estas dinámicas, está en detectarlas a tiempo, en observar cómo te sientes dentro de la relación. No solo cuando todo va bien, sino cuando algo cambia. ¿Te sientes tranquilo o en alerta? ¿Te sientes libre o condicionado? ¿Te sientes tú o una versión adaptada? Estas preguntas son incómodas, pero necesarias, porque el amor sano no te hace dudar constantemente de tu lugar. No te hace sentir que tienes que ganarte el afecto. No te pone en una posición donde siempre estás intentando mantener algo que debería sostenerse de forma natural. Y aquí es donde muchas personas se enfrentan a una realidad difícil. Que no todo lo que se siente intenso es sano, y que no toda compañía es suficiente. A veces lo que parece amor es simplemente miedo compartido a estar solos. Dos personas que se encuentran no desde la plenitud, sino desde la carencia. Y aunque eso puede crear una conexión fuerte al inicio, no siempre es sostenible. Porque tarde o temprano esa base emocional empieza a mostrar sus límites. Y cuando eso ocurre, lo que antes unía, empieza a pesar. Por eso, entender estas dinámicas no es para volverte desconfiado. Es para volverte consciente. Para que elijas desde un lugar más claro. Para que no confundas intensidad con estabilidad. Para que no entregues tu equilibrio emocional sin darte cuenta. Porque al final, el verdadero peligro no es enamorarte. Es hacerlo sin darte cuenta de cómo te está transformando. Y si hay algo que marca la diferencia entre una relación que suma y una que desgasta, no es cuánto sientes. Es desde dónde estás sintiendo. Y eso nos lleva al último punto. Uno que puede cambiar por completo la forma en la que vives el amor en esta etapa de tu vida. Porque una vez que entiendes todo esto, ya no puedes enamorarte de la misma manera. Y aquí es donde todo se redefine. Porque después de entender los riesgos, las dinámicas ocultas y las emociones que entran en juego, surge una pregunta inevitable. ¿Entonces vale la pena enamorarse después de los 60? La respuesta es sí, pero no de cualquier manera. Vale la pena siempre que no pierdas de vista algo esencial. A esta altura de tu vida, el amor no debería ser una búsqueda desesperada, sino una elección consciente. Y eso cambia completamente el enfoque. Porque ya no se trata de encontrar a alguien que llene vacíos. Se trata de compartir desde lo que ya está lleno. Esto no significa que tengas que estar perfecto o sin heridas. Significa que eres responsable de lo que sientes, que no esperas que otra persona repare lo que te duele, y que entiendes que una relación no viene a salvarte, viene a acompañarte. Cuando entras en una relación desde ese lugar, todo cambia. Las decisiones son más claras, los límites son más firmes, y la forma de amar es mucho más libre. Pero llegar a ese punto requiere algo que muchas personas evitan:
Honestidad radical contigo mismo. Reconocer qué estás buscando realmente. No lo que dices en voz alta, no lo que suena bien, sino lo que en el fondo te mueve. ¿Buscas amor o buscas compañía? ¿Buscas conexión o alivio emocional? ¿Buscas compartir o llenar un silencio que te incomoda? No hay respuestas correctas o incorrectas, pero sí hay respuestas conscientes y respuestas automáticas. Y la diferencia entre ambas define el tipo de relación que vas a construir. Porque cuando no eres claro contigo mismo, es muy fácil aceptar menos de lo que necesitas, o más de lo que puedes sostener. Ahora bien, hay otro elemento fundamental que transforma por completo la experiencia del amor en esta etapa. La capacidad de ir despacio. Y esto, aunque suene simple, es uno de los mayores desafíos. Porque como ya vimos, existe una sensación de urgencia, de querer aprovechar, de no dejar pasar oportunidades, de sentir mientras todavía se puede. Pero el problema es que esa urgencia puede llevarte a saltarte procesos importantes, a confiar demasiado rápido, a involucrarte sin conocer lo suficiente, a proyectar un futuro sobre una base que aún no está firme. Ir despacio no significa frialdad, significa respeto por el proceso, significa darte el tiempo de observar, de entender, de ver cómo esa persona se comporta en diferentes situaciones. Porque el enamoramiento muestra una parte, pero la convivencia revela el resto. Y en esta etapa, más que nunca, necesitas ver el panorama completo. Cómo maneja los conflictos, cómo se comunica, cómo respeta tus espacios, cómo reacciona cuando las cosas no salen como espera. Esos detalles, que al inicio pueden parecer pequeños, son los que definen si una relación será sostenible o no. Y aquí aparece algo clave: la paz. A los 20, el amor puede ser intensidad. A los 30, puede ser construcción. A los 60, debería ser paz. No una paz aburrida o vacía, sino una paz que se siente estable, que no te genera ansiedad constante, que no te obliga a estar interpretando cada gesto, cada palabra, cada silencio. Una paz que no te quita energía, sino que la suma. Y si una relación no te da eso, es importante que te preguntes por qué. No para juzgar, sino para entender. Porque a veces, el problema no es la otra persona, es la forma en la que estás entrando en la relación. Desde la necesidad, desde el miedo, desde la urgencia. Y cambiar eso, cambia todo. Ahora, hay algo más que marca una diferencia enorme en esta etapa: la capacidad de soltar. Porque no todas las historias están destinadas a durar. Y eso no significa que hayan sido un error. A veces, una relación cumple una función. Te muestra algo, te enseña algo, te conecta con una parte de ti que habías olvidado. Pero no necesariamente está hecha para quedarse. Y saber reconocer eso es una forma de madurez emocional que pocas personas desarrollan. Porque implica aceptar que sentir algo no siempre es suficiente, que querer no siempre alcanza, y que aferrarte a algo que no fluye, solo por miedo a perderlo, termina costando más que dejarlo ir. Soltar en este contexto no es rendirse, es elegirte. Es priorizar tu bienestar emocional sobre la ilusión de una relación que no te da lo que necesitas. Y sí, eso puede doler, pero el dolor de soltar con conciencia siempre es menor que el desgaste de quedarse en algo que no es para ti. Por eso, enamorarse después de los 60 no es peligroso por el amor en sí. Es desafiante, porque te enfrenta contigo mismo, con tus vacíos, con tus miedos, con tus patrones, pero también con tu capacidad de amar de una forma más consciente, más libre, más real. Oportunidad, no en evitar el amor, sino en vivirlo de una manera que esté alineada con quién eres hoy. No con quién fuiste, no con lo que esperabas hace años,
sino con la persona que eres ahora. Porque cuando haces eso, el amor deja de ser una apuesta incierta y se convierte en una extensión natural de tu vida. Sin presión, sin urgencia, sin perderte en el proceso. Y entonces, lo que antes parecía un riesgo, se transforma en algo completamente distinto. En una experiencia que no viene a desordenarte, sino a acompañarte con sentido. Una experiencia donde no necesitas aferrarte, porque no tienes miedo de perder. Porque sabes que pase lo que pase, no te estás abandonando a ti mismo. Y ese, al final, es el verdadero punto de todo esto. No se trata solo de con quién estás, se trata de cómo estás contigo, mientras eliges estar con alguien más.